¿Ese? Larguemos ya. Vamos con el primer tema entonces y vamos a presentar al doctor Oscar Brasesco. Es médico cirujano, director de Clínica OCMI, Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad y la Diabetes Tipo 2 y director de posgrado de Cirugía Bariátrica y Metabólica de la Universidad del Salvador. Bien, Bienvenido. Bienvenido. Has venido hace no demasiado tiempo y hemos explicado acerca de cirugías bariátricas. Y hay bastante confusión en esto y nos gustaría que nos vuelvas a explicar qué es la cirugía bariátrica. ¿Es una sola cirugía? ¿Son varias cirugías? ¿Son técnicas distintas? ¿Nos puedes contar? Dale. Hola Agustina, hola Guille. A ver, la cirugía bariátrica es la cirugía que se hace para bajar de peso. La gente en general interpreta que la cirugía bariátrica es una cirugía, o el bypass, o la manga, o la banda en aquel momento cuando se hace banda. En realidad son por lo menos 20 o 30 distintos tipos de cirugías, las podríamos enumerar, no vale la pena. Hay 2 o 3 que son las cirugías más usadas con mejores resultados. Claramente el gold standard, el que tiene más seguimiento a largo plazo, el que ofrece mejores resultados a largo plazo y además el que tiene efecto metabólico, que no es una cuestión menor. Yo lo voy a poner en términos a lo mejor un poco brutales para lo que es la medicina. El que resuelve la diabetes de manera más eficaz es el bypass gástrico, es lo que la gente más conoce. Entonces, repito rápidamente, la cirugía bariátrica son un conjunto de técnicas quirúrgicas que están diseñadas para bajar de peso. Además, resuelven comorbilidades, por supuesto, por un mecanismo distinto en muchos casos al de la pérdida de peso. Y te pregunto, ¿en qué consiste concretamente, por ejemplo, recién hablaste del bypass? En el bypass, Agustina, se hace. El estómago es una bolsa grande, tiene 2 o 3 litros de capacidad para que la gente tenga referencia. De ese gran estómago hacemos un pequeño estómago chiquitito, no hay prótesis ni nada, es el propio estómago que hacemos una nueva bolsita que tiene 25 centímetros cúbicos, el dedo pulgar puesto para arriba, así. Y con este estómago el paciente come con absoluta normalidad. Ese estómago chiquitito nuevo queda separado del resto del estómago, hay que darle salida. ¿Cómo se hace? Se une el intestino, por eso se llama bypass gástrico, porque lo que en realidad, si se me permite el término, se bypassea, es el estómago. Entonces, los alimentos llegan a ese pequeño pouch gástrico, el paciente come menos o puede comer menos y sobre todo tiene que comer mucho más despacio porque tiene un estómago muy chiquitito y los alimentos de ese estómago nuevo pasan al intestino. Entonces, el paciente baja de peso porque come menos cantidad de alimentos, hay una pequeñísima cantidad de alimentos que no se absorben. La realidad es que el efecto malabsortivo en un bypass gástrico en cuanto a pérdida de peso no tiene significancia alguna. Pero esto produce un cambio hormonal importantísimo. Este cambio hormonal yo lo voy a resumir también muy rápido, hace que el paciente tenga mucho menos hambre porque produce mucho menos de una hormona que se llama grelina, ghrelin en inglés, es una hormona orexigénica que da hambre, pero además tiene un efecto muy dramático sobre las incretinas. Tampoco vamos a ahondar tanto en este tema, pero para que la gente entienda, son hormonas que manejan el metabolismo de los hidratos de carbono y que están afectadas en el paciente diabético. Entonces, el bypass tiene lo que llaman un efecto proincretínico. Esto hace que el paciente resuelva su enfermedad, la diabetes por ejemplo, independientemente de si bajó mucho o poco de peso. Ajá. Oscar, en 1984 yo había viajado a Estados Unidos para hacer un fellow en trasplante. Y el médico que estaba conmigo me dice, ¿es enfermera? No me acuerdo cuánto había dicho que había bajado. Dijo, bajó, no sé, ponerle 60 kilos, que se hizo un bypass gástrico. Yo no sabía que era un bypass gástrico, no entendía qué era. Y después, digamos, se puso un poco de moda por lo de Maradona. ¿Desde cuándo existe esta técnica quirúrgica? El primer bypass gástrico lo hizo un cirujano americano que se llama Edward Mason, está viejito pero vivo, en el año 65. Publicó sus primeros 10 casos en el 67. Al margen de aquella anécdota, porque eran pocos pacientes, hoy ya tenemos estudios prospectivos, randomizados, metaanálisis enormes de pacientes. Cada metaanálisis con más de 15.000 pacientes, cada uno de ellos, donde el procedimiento ha demostrado ser muy eficaz y muy seguro a más de 40 o 50 años de seguimiento. Esa era la pregunta. Pero hay un antes y un después en esto. ¿Cuándo es? El 95. En el 95 otro cirujano americano, Gridgrove, hizo la misma cirugía que había hecho Mason, pero por laparoscopía. Y allí cambió la historia de la cirugía bariátrica, porque desaparecieron el 90% de las complicaciones de la cirugía. Hoy la cirugía es una cirugía que es muy costo efectiva, quiero decir, los riesgos que el paciente corre son muy bajos para los enormes beneficios que la cirugía le da. Y esto es fundamentalmente por la aparición de la cirugía laparoscópica. Ahora, quiero preguntarte, recién hablabas de esta indicación, por ejemplo, para algún tipo de caso de diabetes, pero en el caso de obesidades, ¿todas son candidatas a este tipo de intervención?
Nosotros calculamos cuán obeso no es un paciente por una cosa que se llama el índice de masa corporal, que divide el peso por la altura al cuadrado. Yo lo voy a hacer sencillo. Si vos pesas 90 kilos y mides 1,90 m es tu peso, si pesas 90 kilos y mides 1,50 m tienes un sobrepeso importante. El señor de los 90 kilos y el 1,50 m se opera, el del 1,90 m y los 90 kilos no. Ahora, el índice de masa corporal es un horrible predictor de enfermedad por obesidad. Eso que está allí. ¿Por qué? Y yo lo voy a hacer muy gráfico y muy rápido. Vos tienes una señora muy obesa, con 40 índice de masa corporal, con mucha obesidad en la cola y sana metabólicamente. Es mentira eso, no existe, pero quiero decir, no es hipertensa ni diabética. También con 40 o con 35 vas a encontrar a cualquiera del pack de forwards de los Pumas. Claro. Pero claro, el índice de masa corporal no discierne en absoluta a expensas de qué es el aumento de la masa corporal, si es del músculo de la grasa, Claro. y si es la grasa de cuál, de la central, periférica o la troncular. Pero por otra parte, vas a encontrar, Agustina, a un señor que lo vas a tener en la mesa tu domingo. Un señor que es muy delgado de brazos, muy delgado de piernas, que si lo ves entrar caminando rápido por alguna puerta, te va a parecer que es delgado. Si lo mirás con algún pequeño detalle, vas a notar que tiene una pequeña pancita, tampoco tan grande, pero una pequeña pancita al fin. Y el señor, además de esa pequeña pancita, es hipertenso, o diabético, o dislipémico, o tiene esteatosis hepática moderada o severa, o tiene el esófago de Barrett, o tiene un stent puesto, o tuvo un infarto. Y ese señor tiene indicación de cirugía. La cirugía tiene, ese señor se va a morir de su enfermedad y de su obesidad, aunque no tenga 50 índice de masa corporal. Si fuera por el índice de masa corporal, ese señor no se opera. Y ese señor tiene perfecta indicación de cirugía. Ahora es un punto interesante, ¿no? Porque Agustina te preguntaba acerca del índice de masa corporal y sabemos que por ahí los sistemas de médicos en Argentina te dan la posibilidad de operarte si vos tenés un índice de masa corporal superior, no sé si a 35 o a 40. La ley dice 40. Bien, dice 40. Ahora, esa persona que vos decís, que describís, que es una persona que puede ser como yo, con un poco más de panza, ¿esa persona tiene cobertura por el sistema para operarse sabiendo que es costo efectiva la cirugía, de acuerdo a lo que vos decís? Mira, la ley de obesidad sirvió muchísimo en su comienzo porque le permitió tratarse a pacientes que no se podían tratar. Pero la ley de obesidad hoy tiene una traba importantísima que son esos famosos 40 índices de masa corporal. Hay gente que tiene mucha indicación de cirugía que no tiene 40 índices de masa corporal, tiene 38, no digamos 30, 38. Es diabética, es hipertensa, es dislipémica y tuvo un infarto y no se puede operar o no tendría cobertura. Después esto se conversa con las obras sociales y las prepagas, a veces nos escuchan, muchas otras veces no. Pero claramente ese señor tiene graves dificultades para acceder a su cirugía, aunque tiene indicación clara y precisa. Te quiero preguntar, recién vos mencionaste a Diego Maradona, por ejemplo, ¿no? Y lo hemos visto muy flaco, se hizo esa intervención, creo que fue el bypass, ¿no? Que se hizo él, pero también después lo volvimos a ver nuevamente con mucha panza, ¿no? O sea, había subido nuevamente de peso. No sé si es el único caso, imagino que no va a ser el único caso, hay muchos más, pero ¿por qué pasa eso? Hago dos menciones al respecto. A ver, la primera, después si quieren hablamos dos palabras del tema. Es importantísimo un correcto posoperatorio. La gente, o algunos pacientes, hoy yo creo que esto los pacientes lo tienen claro, la cirugía es importante, es una herramienta fundamental e indispensable sin la cual no va a bajar de peso, pero es una herramienta. ¿Qué requiere el paciente? Requiere buenos cuidados posoperatorios. Y básicamente hay uno que es clave en esto y que por allí hoy lo pueden tratar, es el cuidado de la masa muscular. Cuando uno baja mucho de peso con cirugía o con lo que fuera que bajó de peso, lo primero que se pierde es el músculo, no es la grasa. Es importantísimo. Estos son pacientes que bajan 30, 40, 80 o 100 kilos en un postoperatorio. Si no cuidan la masa muscular, la pierden a toda. Aún cuidándola, pierden masa muscular. Este es un tema clave en el postoperatorio de una cirugía bariátrica, el cuidado de la masa muscular. Por otro lado, vos hablaste de Maradona. Yo no quiero entrar mucho en detalle porque era Maradona. Pero digo, podríamos tener dos visiones distintas de Maradona. Podríamos pensar que la cirugía de Maradona fue un fracaso o que fue un gran éxito. Quiero decir, si vos te acuerdas del paciente, del Maradona que se operó, antes de operarse, era un señor que no podía caminar, que estaba internado en una clínica de rehabilitación y que no caminaba 10 metros seguidos. Después de eso, Maradona, con todas sus buenísimas cosas que tuvo y con todos los problemas que tuvo también, vivió muchos años después. Yo creo que no se murió antes porque estaba operado. Ajá. Este es el concepto. Mira. Fue técnico de la selección nacional, hizo programas de televisión, tuvo hijos, familias, vivió. No, sin dudas, si Maradona no se hubiera operado, se hubiera muerto
probablemente por su obesidad mucho antes de lo que todo esto pasó, ¿no? Yo quiero profundizar en la pregunta que te hizo Agustina y ser más directo, ir al hueso, como se dice. Después de un bypass gástrico, ¿hay reganancia de peso? Puede haber reganancia de peso, sin duda que puede haber. Cuando un paciente te regana de peso, Guillermo, regana por dos cosas. O porque hay un problema con la técnica quirúrgica no es adecuada, puede pasar, no todas las técnicas quirúrgicas son iguales, o porque el paciente interpretó que la cirugía era magia y que no hace falta más nada que la magia. Y aquí yo voy a hacer un pequeñísimo comentario y voy a tratar de ser muy breve. Si vos me preguntas a mí, yo creo que la cirugía bariátrica tiene dos virtudes que son muy, pero muy grandes. La primera virtud que tiene la cirugía bariátrica es que funciona. Ustedes van a decir, mirá qué tonto, Oscar, lo que estás diciendo. Funciona. Donde nada funciona, esto funciona, que no es poco, ¿no? Quiero decir, el 99% de todo lo que no es cirugía en un paciente obesomórbido fracasa. Es decir, un tratamiento que fracasa en el 99% de los pacientes es, si ustedes me permiten la definición, un no tratamiento. Inventemos una palabra. Es un antibiótico que cura el 1% de los pacientes, no se puede dar. Claro. Pero lo más importante de la cirugía bariátrica no es esto. La segunda virtud, mucho más interesante que la primera además, es que puso la obesidad donde nunca había estado y siempre había estar. Hasta que apareció la cirugía bariátrica, la obesidad se trataba en lugares sospechosos, tanto que a lo mejor había que pedirle título al médico porque no era médico, donde todo era una anécdota, donde todo el mundo opinaba el médico, el paciente, la familia del paciente, los amigos del paciente, opinaba el verdulero. Cuando el paciente iba a comprar la verdura que le había dado el médico para hacer la dieta, el verdulero opinaba si estaba bien o mal. Claro. Hoy a la obesidad la tratamos como se trata cualquier otra enfermedad, con números y estadísticas, y hoy a la obesidad la tratamos igual que el cáncer. Cuando uno habla de cáncer la gente entiende 2 palabras y media. Y hoy a la obesidad, como digo, se estudia en la Facultad de Medicina. Hoy hay números. ¿Y qué dicen los números? Rápido. El paciente que tiene más y mejor seguimiento es el que mejor anda. Y se acaba la conversación. Podremos hacer todo un tratado de por qué esto sucede, no creo que valga la pena. El concepto es claro, es lo mismo que el oncólogo que le pide a su paciente que tenga seguimiento. El paciente que cuida la masa muscular en el postoperatorio anda bien, el paciente que la pierde anda mal. Y se acaba la conversación. Te quiere hacer una pregunta el doctor Jorge Franchella, aprovechamos para presentarte, médico cardiólogo, deportólogo. Tuve la suerte hace unos 30 años de pertenecer a la Sociedad Bariátrica y fui el encargado de Latinoamérica de actividad física, de cirugía bariátrica. Y ahí nos conectamos en Perú, en Cusco, en uno de los congresos, otro fue mundial acá, porque era importante el tema de la psicología bariátrica. ¿Ustedes siguen trabajando con psicólogos pre y post y con actividad física pre y post para cambio de hábito? Sí, claro. Un programa de cirugía bariátrica, Jorge, tiene que ser indudablemente interdisciplinario. Los cirujanos, claro. Nosotros los cirujanos somos absolutamente incapaces de tratar una enfermedad por nosotros mismos tan compleja como la obesidad. ¿Quién compone este equipo? Lo compone el cirujano bariátrico, la licenciada en nutrición, el médico deportólogo, el cardiólogo, el psiquiatra, el psicólogo. Es clave el equipo interdisciplinario en esto. Hay pacientes que requieren mucho seguimiento psicológico, muchos otros pacientes que no requieren tanto. Pero sí, es condición sine qua non que la cirugía se haga en el contexto de un programa interdisciplinario de tratamiento de la obesidad. Puede suceder que esa neoboca, si tenemos la placa, después me gustaría mostrarla, se va agrandando y va permitiendo pasar más rápidamente el alimento y de alguna manera no generar la saciedad que genera el bypass gástrico. Sí, claro. Hay pacientes que 1 año, 2, 5 años después de la cirugía dicen, doctor, a mí se me agrandó el estómago porque yo como mucho más que antes. La restricción se logra en un bypass porque tiene un estómago chiquitito, pero además porque la anastomosis, esa unión entre el estómago y el intestino, es muy pequeña. El pouch es inextensible, no se agranda. La anastomosis puede crecer. Para eso hoy hay un tratamiento que debe ser usado precozmente, que es el tratamiento endoscópico de remodelación de la anastomosis con gas argón. Interesante eso. ¿Cómo es? ¿Puedes explicarlo? Quiero verla, por favor, señor director, quiero ver la imagen de la cirugía, cómo está el esquema ese del estómago, para que nos explique, Oscar, bien dónde se realiza. Por endoscopía se llega al pequeño estómago, a esa unión, anastomosis le llamamos nosotros en medicina, y esa anastomosis con gas argón se quema, literalmente se quema. Esto genera un proceso inflamatorio, pues genera una úlcera, esa úlcera genera una cicatriz, esa cicatriz vuelve a remodelar la anastomosis. ¿Cuánto tiene que medir una anastomosis? Aproximadamente 12 milímetros de diámetro. Es tan preciso eso. Es la diferencia entre 15, 12... Si yo no entiendo, seguramente en casa tampoco. Este es mi parámetro. Excelente, vos. ¿Qué
no entiendo dónde está eso de la Quiero anastomosis. mostrarlo ahora. ¿Qué es? ¿Es como el tubito? Vamos a ¿Viste ponerle que, así. viste que yo dije que hacíamos un nuevo estómago? Sí. Y que ese nuevo estómago le uníamos el intestino. Ok, Esa unión se Sí. llama anastomosis. ok, la unión, perfecto. Es la unión. Entonces, vos podés tener un estómago chiquitito, muy chiquitito, pero si la unión es grande, el paciente puede comer mucho porque pasa rápido hacia el intestino. Ok. Entonces, ¿qué es lo que hace la anastomosis pequeña? La unión pequeña retiene los alimentos en ese pequeño pouch y hace que el paciente sienta esta sensación de saciedad y concretamente no puede comer, no puede seguir comiendo. Allí está. Ahí está. Vení, parate, vos querés parate, vení. Acércate, por favor. Yo me voy para Mostranos allá, vos nos que... cruzamos señalo con el dedo. Sí. Este es el pouch. Este Es el pedacito de estómago que queda, para que la gente entienda. Este es el estómago grande. Sí. Este es el pedacito del nuevo estómago que queda. Es el estómago nuevo. Este es el intestino. Y esta es la unión entre el pouch y el intestino. O sea, esto lo que se agranda es eso. Esto es lo que se agranda. Esto es absolutamente inextensible. La anastomosis se puede agrandar. A ver, es lo que, Agustina, por ahí, para vos es fácil, para la gente también. Se agranda esto, entonces la comida pasa rápidamente Sí. acá y no hay saciedad. Claro, vos podés tener el pouch muy chiquitito, pero si los alimentos pasan rápido en el intestino, no tenés saciedad. Esta parte del estómago, entonces, y esta parte del ¿Y por qué intestino no se remueve? queda sin función. Claro, ¿por qué no se remueve? Porque no es necesario, no da ningún beneficio. Y sí aumenta la morbilidad, es decir, las complicaciones de la cirugía. Esta línea de sutura que vos ves aquí es una cuestión estrictamente técnica, es muy segura, no tiene prácticamente filtraciones. Si uno quisiera remover el estómago, que podríamos hacerlo, lo que nos va a quedar es lo que se llama un muñón duodenal, que tiene muchas complicaciones. Una fístula de un muñón duodenal es una complicación compleja. Esto prácticamente no tiene complicación. Y eso es el intestino, ¿verdad? Entonces, esto es así, Agustina. ¿Cuánto Mirá, se saca de intestino vos para volver a comes, unir? Vos comes, llenas este pequeño pouch, los alimentos pasan a este sector del intestino. Por aquí viene la comida. Por este lado vienen los jugos gástricos, los jugos biliares y los jugos pancreáticos, que son los jugos del hígado. Y se juntan con los alimentos aquí abajo. Entonces van a haber tres caminos. El de la comida, el de los jugos digestivos y uno tercero que es común a los dos anteriores, donde los alimentos comienzan su absorción. Contestando tu pregunta, Agustina, el intestino tiene aproximadamente entre 6, 7, 8 metros de longitud, más o menos, es difícil precisarlo. Esto tiene entre 75 centímetros y 1,5 metros. Es decir, el lugar donde no se absorben los alimentos tiene aproximadamente 1 metro, 1,5 metros aproximadamente. Ajá. Quedan para la absorción normal de alimentos no menos de 5 o 6 metros de intestino, absolutamente normal. Esto alcanza para optimizar la pérdida de peso, no crea problemas nutricionales. Son leves, son de muy fácil manejo, realmente no es una dificultad. ¿Y una persona que fue sometida a esta intervención va más seguido al baño? No. No. La cirugía no produce diarreas. Esta cirugía no produce en absoluto ningún tipo de alteración O sea, evacuatoria. esta pregunta es restrictiva porque achicás el tamaño del estómago. Sí. Y también es mal absortiva porque dejás de tener esta parte del intestino para absorber. Esta parte y esta parte. Claro. Y tiene el efecto hormonal, Guillermo. Y el efecto hormonal. La cirugía produce, embriológicamente hay una parte del tubo digestivo que se llama el foregut. El foregut es el intestino anterior. Para que la gente entienda, además es interesante. El foregut es el único sector del intestino que proviene embriológicamente del tubo neural. Todo el resto del intestino tiene un origen embriológico distinto. En eso que se llama el foregut, el intestino anterior, está, entre comillas, la computadora metabólica de nuestro propio organismo. Esto, por este efecto de exclusión duodenal, tiene lo que se llama un efecto reseteo. Y esto es lo que cambia la secreción de incretinas, de antiincretinas, y por eso se resuelve la diabetes, se resuelve la hipertrigliceridemia, tiene este efecto metabólico tan importante. Y además este paciente tiene menos hambre. No solo es que come menos porque tiene un estómago pequeño, realmente hay una sensación distinta y esto el paciente lo explica con toda claridad, mucho mejor que yo todavía, ¿no? Por último, te quiero preguntar, ¿qué debe tomar el paciente por vida? ¿Algún tipo de vitamina? ¿Algo por la mala absorción? Estos polivitamínicos, que podemos dar un nombre, no los damos. Cualquiera de estos polivitamínicos tan comunes que cualquier persona toma cuando va a un gimnasio. A esto a veces hay que agregar calcio, a veces hay que agregar hierro. A veces. A veces, no siempre. Tengo una... Sí, Perdón. No, que tengo una última, tenía miedo que cierres. ¿Es mito o es verdad que eso de se me agranda el estómago? Si vos lo cortaste, ¿se te puede volver a agrandar? ¿O se agranda alguna vez? No, el estómago ni se agranda ni se achica, Agustina. Es un mito. A ver, el estómago es una bolsa elástica. ¿Vos te acuerdas? Vos eres muy joven. Sí. Digo, Casi como yo. ¿te Por ahí me acuerdo, no sé. acuerdas de las bolsas de agua caliente de los pies de la cama? La uso, no soy tan joven. Bueno, Mal hecho, no se usa, No está me prohibido digas. eso. Y te quemás, quemaduras. No me quemé.
Causa Bueno, quemadura. para otro programa. Bueno, esa bolsa, cuando Sí. estaba vacía, vos la ponías en el cajón de las camisas y a lo mejor no la encontrabas. Sí. Llena, era una bolsa grande. Es más o menos lo mismo. El estómago cuando vos comes se distiende, cuando no comes, pero no es que sea chica. Ah, Inclusive este estómago queda separado del que no pasa más alimentos. La gente dice, bueno, se atrofia. No, no se atrofia nada, está allí. Si uno lo quisiera reconectar de nuevo, lo podría hacer y no cambiar, y no Te hubiera pregunto perdido nada. y ya te dejo sentar ahí. ¿Se puede endoscopiar, hacer endoscopía de este estómago o no? Este estómago es muy difícil de endoscopiar, se puede hacer con lo que se llama una endoscopía retrógrada. No se hace en todos lados, nosotros lo podemos hacer, se llega por aquí y se da la vuelta. Por acá. Es una endoscopía de doble balón. No solo el endoscopio es más largo, sino que además tiene dos balones que van enhebrando el Claro. intestino en el Claro. endoscopio. Y se da la vuelta y se... Perfecto. Bueno, te invitamos a quedarte Gracias. con Quiero nosotros. decirles que finalmente entendí. Todo. ¿Entendiste? Sí, Ay, qué entendí genial. todo. Así que seguro que en casa Eso es lo- también entendieron. Eso es lo importante. Sí. Así que vamos a subirlo después a las redes para que la gente lo pueda Lo pueda volver a volver a ver. visualizar. Y ya que estamos con